Lo que te puedo decir, y te hablo con el corazón, perdón si te lastimé. Podemos ser amigos. De verdad. Podemos... ¡No! Daniel, yo no estoy lista para ser tu amiga ni hoy, ni nunca. ¿Qué chingada me está diciendo? ¿Que Triple R intentó besarla? Él cree que puede hacer eso. ¿Sabe qué, Josefina? En este momento ese perro me va a escuchar. Patrón, acaban de entrar al centro de campaña. Perfecto, no se les despegue ni un solo segundo. En algún momento esos malparidos van a tener que volver al hoyo donde se esconden. ¿Pues qué, mi doc? ¿Me va a decir para quién trabaja? ¿Quién le vendió su alma? ¿A José Ángel Godoy? O peor aún, a su jefe el Indio Amaro. ¡Hable, ¿Para quién trabaja? ¿Quién le paga? Vicenta, nos vamos a meter en un pedote. Hágale caso a su amiga, se van a meter en un problema. Aquí el que está metido en problemas es usted, mijo. No es coincidencia que trabaje para la mujer de José Ángel y también esté atendiendo a la Chayo. Porque quiero que sepa que ese cabrón le desgració la vida aquí a la Chayo, ¿eh? Hizo que no pudiera tener hijos y también perdió a este chiquillo. ¿Yo cómo voy a saberlo? Soy el... ¡Me vale madre! Usted decide cómo termina todo esto. Tengo todo el tiempo del mundo. Ok, entiendo y respeto tu franqueza. Si yo estuviera en tu lugar, tampoco podría ser mi amigo. Pero vamos a ser profesionales. Hay que tener una relación cordial. No por nosotros, Frida. Hay que hacerlo por Aida. Esa mujer nos necesita. Por Aida. Por Aida. ¿Y él quién es? Él es Diego, mi vida entera. ¿Diego? ¿Cuántos años tiene? No te interesa. Y por favor, quítate esas ideas de tu cabeza y te voy a pedir un favor, que te retires. Necesito trabajar. Ok. ¡Muévanse! Tienen que acelerar la marcha. Tienen que hacer el doble de trabajo. Tenemos un pedido muy grande que tiene que salir listo lo antes posible. Señito, déjenos descansar tantito. El jale está muy pesado y así no vamos a poder rendir lo que usted quiere. Solo queremos tomar un poco de agua y después regresamos al trabajo. No es hora de descanso. Para eso hay horarios. Y al que no le guste, ahí está la puerta. Nadie está en Estados Unidos por obligación. Y tú menos que nadie. Tú tienes que trabajar el doble. Suficiente tuve con que me hayas tirado el balde de leche que me cuesta bastante dinero. Y si tienes mucho calor y estás cansada, ¿sabes qué? No sé, te puedes imaginar algo como que estás en medio del desierto, perseguida por narcos. Si pudiste sobrevivir a eso, puedes sobrevivir a esto. ¡Muévanse! ¡Órale! Va a pagar muy caro por todo lo que nos hace. ¡Ay! ¡Ay! Háganse para allá. Denle espacio para que respire. Son muchas horas de trabajo sin agua y sin comida. A ver, quítense. Que yo sepa, ninguno de ustedes es médico. Despierta. ¿Que no ve que está desmayada? Levántate. Eso me pasa por contratar mano de obra de cuarta. Ah, ¿y por qué no contrata mano de obra gringa? Ah, se me olvidaba. Es que ustedes no se manchan las manos, ¿no? Para eso nos tienen a nosotros y además nos pagan como burreros. Nadie te obligó a estar en mi país, niña. Esa cantaleta de ustedes de, ay, pobrecitos nosotros, los indocumentados que nos maltratan, me tienen harta. Aprende inglés, ignorante. Estudia una profesión. Cuando hagas algo digno, entonces hablamos. ¡Se acabó el show! ¡Muévanse! ¡Pónganse a trabajar! ¡Órale! Vámonos, muchachos.
Tápenme viene de pescado que no quiero que se me pudra. Eso es alimento fresco recién sacado del Golfo y lo necesito de vuelta para hacer ceviche. ¿Qué pasó, Marito? ¿No te va el trabajo físico o qué? No, pues es que está difícil trabajar tanto cuando hace un rato andaba chupando faros. Lo bueno es que vos sos un X-Men, con tu guantecito. Vos tenés el poder de la obediencia extrema y de la recuperación veloz. ¿O no? ¿Le puedo hacer una pregunta, patrón? ¿Así al chile? ¿Qué? A ver. Toda esta merca, ¿cómo la va a cruzar, ¿Te importa mucho o qué? No, quiero saber cuál es la magia, patrón. Para poder aplaudirle más fuerte cuando saque el conejo del sombrero. No, y fuera de broma, La neta, me intriga. Con eso de que la Yala, pues, ya no picha ni cacha ahí nada en la garita. Pues ya ando picado de curiosidad. Te puedo decir solo dos cosas. La primera es que el cruce es por Miguel Alemán. Y la segunda es que mi plan es tan perfecto que ni siquiera el tecolote que se cae todo me lo va a dañar. Ahora sí ya confía en ese pajarraco. Nah. Confío en sus conocimientos del desierto. Ese tecolote es como un perro de esos bravos que son feos. Que vos tenés dos opciones, o le pegás un tiro y lo matás, o lo pones a pelear y le sacás plata. Disculpe, patrón. Me toca ir a hacer la ronda de vigilancia. ¿Puedo irme? Dale. Amarito, a ver qué. Dale pues, X-Men, que eso no se va a cargar con el poder de tu mente, te veo. No, sí. No lo vaya a mojar, patrón. A ver, no lo vaya a explicar. Chalecos antibalas de doble protección. Tenemos nuevo prototipo de vestimenta y un nuevo prototipo de arma. Es un rifle semiautomático. Lo que necesitamos, Gallo, son hombres. Hombres de los buenos, no solo que sepan disparar armas, que estén entrenados para matar. Tenemos que estar listos para el próximo asalto al rancho del Indio Amaro. Una vez que encontremos ese vamos a caer con la artillería completa. Ya perdimos demasiados hombres. Perdimos vehículos. Ese último ataque fue una Gallo, casi nos matan. Si no hubiéramos escapado por esos túneles, no se puede volver a repetir. Mire, chavalón, yo le voy a decir algo. La mera verdad es que estoy hasta la madre ya. Barcos, petates, tijuanos. Dígame usted dónde saca tanta gente ese perro el Indio Amaro. Les matamos uno y aparecen dos. ¿De dónde Explíqueme. No solo eso. Ese está secuestrando migrantes. Los va a cocoguachar y los va a obligar a matar en su nombre. Y para ese cuentito, ¿cuál es la solución? Porque al paso que vamos, por aquí tengo la nómina. Y vamos a tener a la mitad de Matamoros adentro de ella, Pues lo mismo necesitamos que ganes las elecciones, Gallo. Tú como presidente municipal, yo con el lavado de dinero, vamos a ser intocables. Caballeros, buenas tardes. Espera, madre. ¿Qué le pasa? ¿Qué le haciendo? ¡No! ¿Qué le pasa? Te quisiste pasar con mi mujer. Ahora vas a ver cómo me paso yo contigo. ¡No! ¿Los archivos de sus pacientes traen foto? Sí. Necesito que los busques para ver si coincide con la chavita que viste con Pepito. ¿Dónde están? En la gaveta. Hágale, mija. Mire, doctorcito, por su bien, espero que no me esté diciendo mentiras, y no haya vendido a mi carnalita Chayo. Porque nosotros los Acero no tenemos el apellido nada más por coincidencia. Estamos. Trato especial, doctor. Es un Acero. Pero yo soy un Montero. Y en este negocio solo cabe un apellido. Estamos. ¿Qué pasó? Aquí está. Es ella. ¿Estás segura? Ay, Virgencita, por favor, que no le pase nada a mi chamaco. Cuídame. Gracias. Todo va a estar bien. Vas a ver que la morenita no te va a abandonar. Carmen, mucho gusto. Sí, estoy segura. ¡Se acabó el show! ¡Muévanse! ¡Pónganse a trabajar! ¡Órale! Bola de haraganes. ¡Órale, niña! ¡Muévete! ¡Ya estuvo bueno! No tiene por qué tratarnos como animales. Nosotros no tenemos la culpa de que haga calor o de no haber comido en horas. ¿Y qué ahora? ¿Les piensas organizar un sindicato o qué? No, pero yo creo que por su bien debería llevarla al hospital. No se despierta y lleva muchas horas sin comer. Si
tanto les importa luchar por sus derechos, háganlo de su lado de la frontera, porque aquí mandamos nosotros. Solo es un poco de agua. El agua no se le niega a nadie, ni a los del otro lado de la frontera. Ponte a trabajar, yo me encargo. Vamos a ver si no reaccionas. ¡Órale! ¡Órale! Y tú eres la próxima en mi lista. Así es que cuida cada cosa que hagas, Aida. Este aparato está encriptado. Solo quiero que lo uses para comunicarte con nosotros. ¿Está claro? Sí, señor. Mira, hombre, esto te puede salvar la vida, así que úsalo bien. No quiero que me andes contando chismes o traumas. Puro material dorado. ¿Estamos? Solo lo importante, solo calidad. Soy yo, Lumbre. ¿Qué pasó, camarada? Dame carnita y de la buena. Hoy hay un cruce. Es por la garita Miguel Alemán, la que da a Roma, Texas. Y viene cargadito. ¿Listo? Muy ching. Andar besando a mi vieja, va. Ey, Ahora sí te va a caer tu perra madre. Gallo, por favor, piensa bien en lo que estás Yo haciendo. no pienso si un pendejo quiere meterle mano a mi mujer. Ahí se arrimando parejo, güey. Eric, eres candidato a la presidencia municipal. No te puedes poner a derramar los sesos de tu asesor político en tu oficina, No, si no van a hacer los sesos, me va a volar los huevos. No, por favor, cálmese, candidato, cálmese. Este es conocido en el ámbito político. No te conviene desaparecerlo, Gallo, y lo sabes. Lárgate. Está bien. Regreso cuando esté más tranquilo y podamos hablar. Lárgate pa' chingar a tu madre y no vuelvas más, güey. Estás despedido. ¿Cómo despedido? Por favor, no mezclemos este tipo de situaciones con una campaña Aprovecha la oportunidad que te estoy dando para salir con tus huevos bien pegados a tu cuerpo. ¡Lárgate! Está bien, me voy. Pero usted no era nadie. ¿Qué era cuando lo conocí? Un fenómeno de circo. Era un payaso. Ahorita está hasta arriba en las encuestas. Y eso es gracias a mí. A ver, no le andes tantando a tu suerte, ¿eh? Te trataste de meter con mi tía y si no te parto la madre es porque al candidato no le conviene. Así que bájale y lárgate. El que va a bajar es este imbécil en las encuestas. Yo lo llevé a la cima. Pero así lo voy a bajar. Ya. A ver, sáquese. Sáquese, por favor. Muy buena. Usted me perdona, jefa. ¿Qué quieres, Bebote? El guarura soltó prenda. Hay cruce de merca y va toda la plana mayor del cartel. Arre, pues. Lumbre. Ya soltó. Carmen, pues yo conozco muy bien a esa mujer. Estuvo cuando rescatamos a Nicolás. Aquí el meollo de todo este asunto, doctor, es ¿qué tiene que ver Carmencita con el indio Amaro? ¿Yo cómo voy a saberlo? Les voy a pedir, por favor, ya que se retire. Carmen Plasencia, a ti te vamos a encontrar, Mira, Chenta, yo la conocí, ella es súper linda, yo no creo que esté implicada en nada. No, ¿sabes qué? A mí se me hace que todo esto es una coartada, mijo, entre Pepito, Carmencita y todos ellos. Por eso mi carnalito Salvador se volvió loco y por eso, mija, perdiste a tu chamaquito. Y usted, doctor, usted está implicado. Le juro que no conozco al indio Amaro ni a nadie de los que menciona. A ella la conozco porque entró como cualquier persona a mi consultorio. Mire, no me mate, yo tengo una familia. No me diga, yo también. Vicente, la patrulla, la enfermera le marcó a la policía. Mire, mi carnal está sangrando desde que perdió al chamaquito. Recétele algo. ¡Órale! Si está sangrando es porque no guardó reposo como se lo dije. Tiene que tomar una pastilla 3 veces al día durante 5 días. ¿Qué es esto? Ácido tranexámico. Lo utilizamos para parar las hemorragias. Está bueno. Pues muchas gracias por su colaboración, doctor. Y sí quiero que le quede bien claro algo, ¿eh? Esta consulta no existió, porque lo tenemos bien vigilado y no quiero cargar después con culpas. Estamos. Vámonos, Chayo.
Oiga, chavalón, ¿sabe qué? Yo venía pensando, ¿no será que el hombre soltó toda la sopa? Y esto es una trampa del indio Amaro para clavarnos. Piénselo. Ese sabe que tiene la soga en el cuello. No creo que esté tan como para vernos la cara, ¿que no? Hey, Phillips. Oye, te tengo información sobre un cruce de droga del indio Amaro. ¿Y esa información de dónde viene? ¿Del infiltrado? Así mero. Ese tal hombre. La neta que yo no confío en él, pero creo que esta vez nos está diciendo la verdad. Dice que son varias toneladas de droga. Te voy a pasar la dirección. Dice que el tecolote debe estar a cargo de ese cruce. Ok. Perfecto. Mándame la dirección y ya mismo prepara un equipo elite. Tecolote, ¿no? Listo. Espérame. ¡Vendiola! Si logramos darle este golpe al del indio después de lo que pasó con los túneles, el hijo de perra está acabado. Pues eso esperemos, gringo. Eso esperemos. Dice Daniel que va a armar un equipo para darle un Amaro. Cortesía de los Aceros Quintanilla. Ojalá sea cierto, lo que quiero es darle un con el mero hocico a ese perro. ¡Vámonos! Ustedes no escucharon nada. Nueva super serie de Telemundo. Enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.